como no podré tener mi cuarto hijo, ahora yo maldigo a tu cuarto hijo. ¡Qué tremendo! Me privaste de tener el cuarto hijo, pues yo a tu cuarto hijo lo maldigo, para que cargue lo que yo no pude tener. ¡Qué tremendo lo de Noé! Fue fatal. Fue fatal. Si quiere voy a seguir leyendo. Además, como yo no tendré quien me sirva en mi vejez, tampoco lo tendrás. Y tampoco a tus hermanos, Sem y Jafet. Tu cuarto hijo Canaán y sus descendientes, llamados los cananeos, serán esclavos de tus hermanos Sem y Jafet y de los descendientes de ellos para siempre. ¡Qué terrible! Y viene lo siguiente. Ahora va a ver por qué los cananeos fueron siglos después despojados de la tierra prometida para que los judíos la heredáramos. Ahora va a entender por qué. Mire lo que le dice Noé a su hijo Cam. Escuche. Como tú no me honraste como padre, sino que me humillaste, fracasarás en la vida. Claro, el que deshonra al padre fracasa en la vida. Esclavo serás. Y es más, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre, pero como éste no honró a su papá, los descendientes perdieron la tierra y los judíos la ocupamos en lugar de ellos. ¿Habrá entendido? Porque no honró al padre, perdieron la tierra. Ahí está, prueba más clara. Los cananeos eran dueños de la tierra, pero como su historia había comenzado con una maldición terrible de deshonra al padre, tarde o temprano iban a perder la tierra. Perdieron la tierra por eso. Mire, el sabio judío Nachmanides declara que el Génesis nos enseña claramente que Canaán y sus descendientes después del diluvio y tras la dispersión de la Torre de Babel poblaron lo que bíblicamente se llamó tierra de Canaán. Mire, después del diluvio, acuérdense, vino la Torre de Babel y la dispersión y los cananeos habían poblado toda esa región del Oriente Medio que abarca el actual Israel. Pero por su propia corrupción moral la perdieron. Los días en la tierra que Dios les dio en el principio a los cananeos no se alargaron. Claro, porque dice, honra a tu padre para que se alarguen. Como estos no deshonraron, se acortaron, pues. Se produjo el fenómeno inverso. Se acortaron debido a su depravación. Ahora, escuche. Esto es importante. ¿En qué consistió la maldición contra los cananeos? 9:24 al 27, nuevamente de Génesis en detalle. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo menor y dijo, maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos. Dijo además, bendito por Adonai mi Dios sea Sem, el padre de judíos y árabes, y Canaán sea su esclavo. Engrandezca Dios a Jafet. Jafet es el padre de los pueblos europeos. Y habite en las tiendas de Sem. ¿Quién tiene que habitar en las tiendas de Sem? Dios. ¿Y acaso no habita en las tiendas de Sem? Claro, en medio del pueblo judío habitó el Dios de Israel, descendiente semítico. Se cumplió. Y Canaán sea su esclavo. Ahí puede entender. Ahora bien, hermanos amados, lo más terrible de esa maldición se hizo siglos después, patentes siglos después, porque los cananeos, lejos de haberse arrepentido, tras la maldición lanzada contra ellos por Noé, su abuelo, se rebelaron más todavía, se rebelaron peor, y se corrompieron a tal extremo que el pecado no solo los esclavizó, sino que provocó su exterminio, y no solo la expulsión de la tierra. Los destruyó por completo. Ahora quiero que entiendan por qué. El rabino Hirsch escribe algo fantástico que quiero que ustedes escuchen. La condición de esclavo es la fatal consecuencia de la incapacidad del ser humano a dominar sus propios bajos instintos. Todo aquel que no domina sus propias pasiones se convierte en esclavo de sus propios sentidos y acaba siendo esclavo de sus semejantes. Eso es lo que les pasó. Cam no controló su maldad, atentó contra su padre y le costó ser sometido como esclavo. Además, mire lo que dice el rabino Hirsch, esto es fantástico.
Por el contrario, el que sabe dominar su propia naturaleza y renunciar a la satisfacción de sus bajos placeres, nunca se deja arrastrar ni siquiera por cadenas de oro. Esto es una ley para los individuos como para los pueblos. Pues está escrito en Proverbios 16:32, mejor es el que tarde en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que aquel que conquista una ciudad. Vea usted. Bien dijo el Mesías, el que es esclavo, esclavo es de la maldad, del pecado. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El único medio de servidumbre honroso es servir a Dios. Y al prójimo por amor, no por esclavitud y maltrato. Dios nos manda que lo sirvamos por amor, no por miedo al castigo. Ahora bien, este es el origen del pueblo cananeo y de la maldición contra los cananeos. Mire la historia. Mis amados hermanos, tal vez ustedes dirán, hermano, esto a mí nunca me enseñaron en mi iglesia, a mí me enseñaron que lo violaron a Noé. Pues bueno, yo acabo de dar una explicación judía al asunto. Judía, yo la pongo a consideración suya. No estoy sentando doctrina para usted, algo que para nosotros los judíos está claro, no tenemos ni que debatirlo. Eso ya es parte de algo que ya ni se razona, ¿no? Sabe que es así, punto. No hay mucho que explicar y la misma Biblia prueba ello. Ahora, los cananeos, mis hermanos, existieron desde antes de Abraham. Abraham, el padre del pueblo judío. Canaán existió en la época patriarcal. Comprobémoslo, por favor, al entender el siguiente dato. Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, nació en el año 2011 antes del Mesías. 2011 antes del Mesías. El que tiene el libro Jerusalén no tiene el dato allí, aproximadamente. En el calendario judío, que es perfecto y fijo, Abraham nació en el año, escuche bien, 1948, después de Adán, el primer humano. Los judíos contamos desde el primer humano, Adán. De Adán a Abraham pasaron 1948 años clavados. ¡Qué curioso! De Yeshua hasta la fundación del Estado de Israel, 1948. Eso no es casual. Denle un aplauso al Señor. Impresionante. Qué cosa más curiosa. 1948. Miren usted. La historia bíblica comienza hablando la historia de los judíos y de la relación con los cananeos, con Abraham. Génesis 12:5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, es decir, su sobrino. ¿Por qué lo llevó a Lot? Rapidito respondo, porque Nimrod, el constructor de la torre de Babel, mandó a asesinar al hermano de Abraham, es decir, el padre de Lot, lo mandó a asesinar. ¿Y cómo murió? Quemado en el fuego, vivo. Así murió. Y por eso es que Abraham tuvo que hacerse cargo de Lot. Y todos sus bienes que había ganado. Y las personas que había adquirido en Harán. Explico, ¿qué quiere decir las personas que había adquirido en Harán? ¿Será que Abraham iba y compraba gente con plata? No. ¿Quiénes eran los que Abraham había adquirido? Prosélitos, conversos, gente que no estaba de acuerdo con que Nimrod se declare Dios, gente que no apoyaba la construcción de la Torre de Babel y que no creía en el politeísmo, sino que creyó en lo que Abraham predicaba, que existe un Dios verdadero y que Nimrod, el constructor de Babel, era un farsante. Ellos que siguieron a Abraham se fueron haciendo discípulos de Abraham y tenían como símbolo la circuncisión, los varones, y ellos salieron con Abraham de Harán, bíblico, en Harán, y salieron para ir ¿dónde? A tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, listo, ya los cananeos estaban ahí. Ahora mire, ¿quiénes son estos? Los cananeos eran los ocupantes primarios de lo que es la tierra de Israel, la tierra prometida, los primeros habitantes. Comprobémoslo rapidito con Génesis 17, 5 al 8. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, pero sin embargo no era padre de nadie, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de muchos pueblos, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. El rey más importante que salió de la descendencia de Abraham es
Yeshua, el Mesías, rey de los judíos. Es el más importante rey, claro, tomando en cuenta también al rey David o a Salomón. ¿Qué más?